un sentimiento muy doloroso. Tarde o temprano todos vamos a enfrentarnos y vamos a tener esos sentimientos, especialmente cuando te sientes que todo está en tu contra. No sé si ha experimentado el que se despierta una mañana y sientes que todo el universo está en tu contra. Desde los pájaros, ¿verdad? Que te hacen popó en la cabeza o algo así, y de repente sientes que ya todo, hasta la naturaleza misma, quiere tratar contigo. José recibe un sueño y parece ser que su sueño fue como una sentencia de condenación, no una de bendición. Fue rechazado por sus hermanos, fue traicionado por sus hermanos, fue puesto en una cisterna, fue hecho esclavo, fue falsamente acusado, fue puesto en la cárcel. Y cuando tenía la esperanza de salir, ahora de repente es olvidado. Durante todos estos problemas, José se mantuvo fiel, obediente, que es una de las cosas más difíciles para que alguien pase por tanta dificultad y aún así se mantenga fiel y obediente. No es que, ¿verdad?, estaba tratando de hacer el mal, él estaba haciendo el bien y aún sufriendo cosas malas que venían a su vida. Tantos cristianos hoy en día muchas veces justifican un mal comportamiento nomás porque están emocionalmente inestables o están pasando por algo. Pero José se ha mantenido fiel durante todo lo que hemos estudiado de él. Vean eso, por favor. El sufrimiento es más cuando esperas que te vaya bien por hacer el bien. Hermanos, en realidad quiero que noten que muchas veces, ¿cuántos de nosotros pensamos, bueno, ya que estamos haciendo el bien, pues todo me debe de salir bien, ¿verdad? Como que nos convencemos que ese debe de ser el caso, ¿verdad? Y noten, José podría haber esperado que le fuera bien, ya que él estaba haciendo el bien. Y estas cosas tienden a ser muy frustrantes cuando nosotros estamos convencidos que sí estamos teniendo gran fruto en lo que estamos haciendo, que estamos sirviendo al Señor y tenemos limpia conciencia, y ahora de repente pensamos, pues debe de todo cuadrar porque pues estoy bien con el Señor. Pablo sintió aún la soledad haciendo el bien también. Él estaba en la cárcel, él por predicar la palabra del Señor se encuentra en problemas. Vean en sus notas, por favor, en 2 de Timoteo, capítulo 4, la Biblia nos dice, procura venir pronto a verme, porque Demas, noten, me ha desamparado, amando este mundo, y ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y traerle contigo, porque me es útil para el ministerio. Noten que Pablo aquí está sufriendo porque dice, mira, Demas me desamparó. Luego podemos ver que Pablo fue encarcelado y noten su testimonio acerca de gente que le hizo mal, según de Timoteo 4:14. Alejandro el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno, ¿qué dice? Estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me perseverará para su reino celestial. Así sea, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Noten, hermanos, que aquí Pablo, una vez más, predicando la palabra del Señor, siendo fiel al Señor, sufrió que le hicieran daño, sufrió soledad, estaba tratando de ver cómo seguir siendo fiel y continuar para el Señor. Vemos en la Biblia varias ocasiones donde gente fue olvidada. Por ejemplo, piensen, el copero olvida a José. Joás en la Biblia no recordó la bondad de Joaida en 2 de Crónicas 24:22. Nadie recordó al hombre
este pobre que salvó a la ciudad en Eclesiastés 9:15. Su memoria perecerá de la tierra, dice Job 18:17. Mis amigos y parientes me han olvidado, Job 19:14. Y noten que la soledad es algo que se va a enfrentar o que es común en la Biblia. No es algo único a su situación, no es algo que nomás usted lo está sufriendo. En cierta forma, todos vamos a sentirnos olvidados tarde o temprano. Lo más desesperante para José, creo que hasta ahorita se vio como una luz donde a lo mejor ya mero salía, pero resulta que todavía no. Por un momento parecía que José estaba ya a punto de recibir la carta, ¿verdad?, de liberación de la cárcel, pero no. La Biblia nos dice en el versículo 23, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Hermanos, así también va a suceder con nosotros. Alguien te va a olvidar. Hiciste algo bien para alguien, y cuando esa persona podría regresarte el bien a ti, vas a ser olvidado. Muchas promesas se te van a decir, se te van a hacer. Mira, si cuando yo salga de eso te prometo, y ahí te prometo mi ayuda. Solo que para cuando ya necesites esa ayuda, ya no están ahí. Eso es muy común, hermanos. Esto va a suceder. ¿Cuántas veces personas han prometido algo hacia la iglesia y luego no cumplen? Han visto muchos hermanos en la iglesia. Oh, Señor, si Dios me da, ¿verdad?, tal trabajo, vas a ver, vamos a hacer eso, y Dios le da el trabajo y no cumplen. Es fácil, hermanos, ser olvidados. Vean, por favor, la victoria parece estar justo en el horizonte, y de repente la vida da un giro brusco y la alegría que pensábamos que venía desaparece. Y ahora nos encontramos frustrados, nos encontramos literalmente tratando de ver qué vamos a hacer, porque ahora sí las emociones comienzan a contradecir nuestra teología. Y es fácil que todo se alinee, lo que creemos con lo que sentimos, pero los problemas de la vida hacen que lo que sentimos contradiga lo que creemos, y esta lucha siempre va a existir. A través de lo que hemos visto, de lo que ha pasado con José, él ha sido olvidado. Él fue olvidado en la cisterna, él fue olvidado en la cárcel, él fue olvidado cuando fue esclavo. Imagínense él pensando: Señor, pues ¿qué pasó con mi sueño? ¿Dónde estás? ¿Por qué no vienes a mi defensa? ¿Qué está pasando? Él se siente olvidado por todos lados. Y en este momento que estamos leyendo, José creo que comenzó a sentir el olvido otra vez, ya que vemos que en su desesperación anteriormente vimos que le dice al copero: y cuando venga este bien, no te olvides de mí. Recuérdame que yo te ayudé, que yo te interpreté el sueño. Recuerda que yo te hice un bien a ti, así que por favor, cuando tú salgas, no me olvides. Así que vamos a ver dos potenciales problemas que aquí enfrentó José en este momento de su vida, y quiero que vean primero conmigo. Vio que el sueño de otros sí fue cumplido, y eso es increíble, hermanos, porque imagínense el sentimiento que él está teniendo, ya que otros reciben sueños y también se están cumpliendo, menos el de él. Muy bien. Y lo que estoy diciendo, hermanos, es que es muy difícil en estos momentos cuando sientes que hay un retraso y todo le está saliendo bien a otros, pero no a ti. Vean esto, imagínense estar en la expectativa de que tu sueño se ha realizado solo para ser encontrado con muchos problemas, como se ha de haber sentido José al ver que su sueño de alguien más sí se estaba cumpliendo. El dolor, noten, de haber cumplido el sueño de otro, mientras que el tuyo, hermanos, se retrase. Imagínense lo que ha de estar pensando aquí José. Imagínate estar en la expectativa de que tu sueño finalmente se va a realizar. Mira, no te olvides de mí cuando salgas. Y ahora sí, yo pienso que cuando se despidió el copero de José, Dios te bendiga, él está pensando: ya voy a salir,
Dios tiene el plan, Él va a ejecutar lo que Él me dijo que yo debería de vivir. Ahora sí vamos de salida, pero solo para darse cuenta que todavía no se iba a cumplir lo que Él pensaba que su sueño era. Ha soportado quizás, él ha soportado el rechazo, ha pasado por pruebas, está en espera desde el día uno que recibió su sueño. Vean por favor, pero en lugar de ver tu sueño cumplido, te das cuenta de que otros alrededor están viendo cumplidos los suyos, mientras que tú sigues atrapado en tu proceso. Piensen en esto. Nunca, hermanos, es sabio compararte, nunca. Sin embargo, es una tendencia muy normal. No seríamos seres humanos si no lucháramos con eso. Y parte de nuestra miseria que experimentamos como seres humanos es la comparación. Si nosotros no lucháramos con comparación, no lucháramos con tantos dolores. Pero cualquier cosa que estás enfrentando ahorita, la razón es que es tan dolorosa es porque la comparas con el bien de alguien más. Y ahorita es lo que quizás está pensando José. La Biblia nos recuerda en 2 de Corintios 10:12, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismo, no son juiciosos. Y hermanos, nunca sabes qué es lo que alguien más está enfrentando, pero piensa en José y a lo mejor él está pensando, wow, ahora sí todos recibimos un sueño. Quiere decir que todos van a recibir. Si él recibió su sueño, ya sigo yo, pero aún todavía no se encuentra esto. Después de que él sueña lo que está soñando, hermanos, todavía pasan 2 años más y él está en la cárcel todavía. Ahora imagínense en este momento qué cruzaba en la mente de José. Un sueño cumplido para él. El otro también se le cumplió el sueño, aunque yo quisiera que ese sueño no se cumpliera porque él sí murió. Pero 2 sueños cumplidos, hermanos. Sin embargo, él todavía sigue en la expectativa. A lo mejor él pensaba esto, quizás ahora sí es mi turno. Quizás este es el momento en que Dios abrirá mi puerta. ¿Cuántos no han estado ahí esperando? Ojalá, a lo mejor ya este mes va a salir positivo la prueba de embarazo. Ahora sí vamos a ver, ojalá. ¿Cuántos no están esperando ahorita, hermanos, de que les llamen para ese trabajo? Y todos los días es saber, a ver si no va a ser que haya perdido un mensaje, porque a lo mejor me van a llamar para el trabajo. No me han mandado mensaje y no me han llamado. ¿Cuántas veces no estamos, Señor, ojalá que los siguientes exámenes que se tomen, todo esté bien, orando solo para darnos cuentas que no? ¿Cuántos jóvenes quizás van? Vamos a una conferencia de jóvenes, ojalá que ahí esté la persona que yo voy a conocer, con la que me voy a casar. Sea lo que sea la carga de tu corazón, es muy fácil pensar, ¿verdad? Quizás ahora sí ya se va a abrir la puerta de mi agonía y voy a poder salir. Y entonces, vean esta pregunta, ¿cómo se habrá sentido entonces José? Es fácil sentirse no tentado a la frustración, el desánimo o incluso la envidia cuando ves a otros avanzar mientras que tú sigues esperando. Toma un corazón muy espiritual para que no te afecte. Porque muchos dicen, pero mira, él sí, y yo no. Y jugamos el juego que Dios a lo mejor no es tan justo contigo. Yo siempre me pongo a pensar, cuando el ser humano ya batalla por sí mismo, cuando se compara con otros, no me imagino las plagas en su mente al ver cómo Dios bendice muchas veces al impío, porque aún David batallaba con eso. Le dice, Señor, pero ¿cómo puedes bendecir? ¿Cómo pueden prosperar mis enemigos? Y él estaba frustrado de que, no te olvides de mí, aquí estoy. Puedes preguntarte, ¿acaso Dios se olvidó de mí? Porque ellos sí y yo no. ¿Qué estoy haciendo mal, Señor? ¿Qué está pasando? ¿Por qué parece que todos ellos sí van avanzando, pero yo no? O sea, ¿qué está sucediendo en nuestras vidas? Y
Y el salmista tuvo estos mismos sentimientos en Salmos 44. Vean en sus notas, dice, pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta. No te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro? Te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra. Noten, hermanos, que esos sentimientos son muy reales, que alguien enfrenta, no los hace correctos y deben de ser corregidos. Sin embargo, cuando alguien está en dolor, es fácil pensar que Dios se ha olvidado de uno. Uno tiende a pensar cosas ridículas como que si Dios duerme, pero Él nunca duerme. Pero cuando hay dolor y cuando hay confusión, es muy fácil pensar que a lo mejor en cuanto a tu vida Dios está dormido. Hay momentos, noten, en los que podemos sentirnos olvidados por Dios, pero esa sensación nace del dolor o del problema que estamos atravesando, no de una realidad espiritual. El dolor, noten, nubla nuestra percepción bastante. ¿Cuántas veces personas pueden pensar que una cosa está mal hasta que están en dolor y ahora ya está bien? He visto muchos cristianos comprometer su fe cuando están en dolor, porque el dolor nubla nuestra percepción. Lo que sentimos no siempre refleja la verdad, pero lo sentimos, y muchas veces hay gente que se enoja porque al decir no, esto está mal, se ofenden porque lo que sienten se siente tan real que piensan que es verdad. Y nadie le niega el hecho que a lo mejor hay dolor, pero lo que estamos diciendo es que ese dolor no refleja una realidad verdadera bíblica. Entonces, la Biblia nos da tantos ejemplos de que nunca estamos solos, de que Dios nunca nos deja. Pero muchas veces la mente juega el juego donde nos lleva al desánimo, a la desesperación. Isaías 49, versículo 15, la Biblia nos dice, ¿se olvidará la mujer del que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Hermanos, esa es una promesa bíblica. Aunque José, noten, fue olvidado por el copero, Dios nunca lo olvidó. Y esa es una realidad, hermanos. A lo mejor ahorita alguien te olvidó a ti. A lo mejor un ser querido te olvidó. A lo mejor alguien en tu vida te puso a un lado. Su propósito, hermanos, Dios para José seguía en marcha, aunque no lo parecía en ese momento. Pero lo que José sabía en ese momento era que Dios no se había olvidado de él, porque lo vemos todavía firme, todavía lo vemos continuar. Y quiero que piensen en esta realidad que se les va a hacer más difícil, porque aquí vienen trancazos, muy bien. Y quiero que vean esto en la pantalla y piensen lo que estoy diciendo. Si sale muy temprano, nunca hubiera interpretado el sueño de Faraón, que fue lo importante para llegar al puesto que Dios tenía para él. Quiero que se imaginen, hermanos, esto. ¿Qué tal si el copero sí lo hubiera recordado? ¿Qué tal si el copero hubiera llegado a Faraón? Fíjate, ya que me restauraste, hubiera sido la palanca quizás política para sacar a José de la cárcel. Fíjate, mira, hay una persona en la cárcel que me ayudó, y como me confías a mí, pues ¿por qué no lo sacamos a él también? José hubiera salido y a lo mejor se hubiera ido de Egipto como hombre libre. ¿Y quién iba a interpretar el sueño de Faraón? El hecho, hermanos, que él estaba olvidado por el copero, aún era una bendición de Dios en su vida. Pero noten, hermanos, por favor, muchos sacrifican la posición futura por la desesperación presente. Muchos están en su cárcel ahorita, están olvidados, están pasando por una dificultad y piensas que Dios se ha olvidado cuando a lo mejor Dios te está bendiciendo, nomás que ahorita no te cuadra en la mente cómo.
Pero muchos en la Biblia han cometido errores donde se desesperan, hacen cosas chuecas, mienten, tratan de adelantarse de parte de Dios solo para arruinar el plan de Dios, no tanto para que las cosas salgan como Dios quiso, sino que arruinan todo lo que Dios estaba haciendo, porque ellos humanamente están fabricando ideas, y cuando gente fabrica ideas, hermanos, mienten, mueven las cosas, tratan de pretender que es Dios, pero no es Dios. Ellos nomás tratan de convencerse que sí. Pero cuando es Dios, uno no tiene que mentir, no tiene que adelantarse, no tiene que inventar, no tiene que las cosas cuadrar. Dios lo hace. Él hace mejor trabajo que nosotros. Sin embargo, muchos van a sacrificar la posición futura, algo que Dios está haciendo, por la desesperación presente. Esaú, noten por favor, Génesis 25, 29 al 34, cambia su primogenitura por un plato de lentejas. ¿Habrá tenido hambre? Sí, una tremenda hambre. ¿Pero vale la pena dar tu herencia por un plato de lentejas? No. Y entonces noten, ejemplo clásico de sacrificar una posición futura, herencia espiritual, por la desesperación presente del hambre física. Hermanos, tengan mucho cuidado cuando caen en desesperación. Quizás estés haciendo un cambio de la divinidad, del plan soberano de Dios para ti. Quizás hay algo que te va a dar a través de este dolor. No entres para que cuadre esto en tu mente y para que alteres lo que Dios está tratando de hacer. Pablo, el pueblo de Israel, noten Éxodo 16, 2 al 3, en lugar de confiar en Dios, se quejan y dicen que prefieren volver a Egipto, donde comían carne. Amén. ¿Qué nos recuerda esto? La desesperación presente los hizo querer abandonar el plan de Dios y su herencia futura. ¿Qué tan rápido era Israel, hermanos? Por el hambre. Señor, ¿sabes qué? Mejor regrésanos como esclavos a Egipto. Ay, ¿sabes qué? Yo sé, Señor, que nos cuentas de aquella tierra que fluye leche y miel, pero Señor, ya nos enfadamos, hombre. Ya queremos tacos de Hass. Danos 10,000, Señor. ¿Qué importa si estamos sacrificando el futuro? Tengan cuidado, hermanos, con sus hijos, que no sacrifiquen el futuro porque no les enseñas carácter hoy. Enseñen estos principios a sus hijos. Porque cuando personas no hacen las cosas bien, quieren que las cosas cuadren. ¿Cuántos jóvenes, hermanos, terminan mal porque para asegurar un amor, una jovencita se mete con el joven, tienen relaciones sexuales para adelantarse del plan de Dios, para firmar este plan? ¿Cuántas veces personas se salen de la voluntad de Dios porque no están muy felices con el presente? Y como no están felices con el presente, quieren anular la tierra que fluye leche y miel por un poquito de carne hoy. Saúl en la Biblia, 1 Samuel 13, versículo 8 al 14. Saúl espera a Samuel para ofrecer un sacrificio antes de una batalla, pero se desespera. Noten, por no saber esperar en obediencia, perdió su posición como rey. ¿Cuántos ejemplos más quieres, hermanos? La razón que muchas veces personas luchan con deudas porque, en lugar de orar y esperar, mejor nos endeudamos hoy. Les estoy diciendo que esto aplica a cada área de nuestras vidas. Hermanos, Dios no necesita tu ayuda. Y ten cuidado de poner a tus hijos en un plan torcido que usted inventó, no que sea el plan divino de Dios, que muchas veces se meten en problemas al fabricar ideas que se apartan de Dios, y ahora de repente no es Dios el que está operando, es el plan suyo, es todo lo que se fabrica, hermanos. Y me imagino, hermanos, que José entiende lo que se siente ser olvidado. Pero gracias a Dios tenemos un ejemplo de alguien que no está mintiendo para que las cosas salgan como piensa,
no está tratando de cambiar todos los planes soberanos de Dios. Está alguien esperando en Dios. Amén. Dios, hermanos, no se ha olvidado de ti tampoco. Sea lo que usted esté enfrentando ahorita, Dios no se ha olvidado de ti. El hecho que otros estén viendo respuestas a sus oraciones y tú no significa que Dios se ha olvidado de ti. El cumplimiento de Dios para tu sueño no depende de la rapidez, sino del propósito de Dios. Y hay cosas que Dios todavía está haciendo que a lo mejor ahorita no comprendes. A lo mejor Dios está madurándote para poder bendecirte. Quizás Dios primero tiene que hacer ciertos arreglos para que luego te dé, no sé, un bebé, o quizás Dios quiere hacer algo en la vida de tu familia y por eso el plan para ti es cáncer y morir de cáncer. Muchas veces uno no lo quiere ver así, pero esa es la realidad bíblica. Por eso Pablo, cuando estaba en la cárcel, él no se estaba quejando que estaba en la cárcel, está diciendo, mira, gracias a Dios que con mis prisiones otros se están agarrando más de nuevo para predicar el evangelio. La cosa es que nosotros pensamos que Dios nomás bendice cuando las cosas salen bien. Y nunca se imaginan que por tu dolor, por tu enfermedad, por la traición, por tus lágrimas, Dios puede estar bendiciendo a alguien más. Pero es cuando nos hacemos la idea que todo nos debe de salir bien, que nos metemos en problemas, porque la realidad no fue así en ningún lugar de la Biblia. Los 12 apóstoles, hermanos, que siguieron a Jesús, todos murieron terribles muertes, excepto Juan, y él murió solo en la isla de Patmos. Y si los seguidores de Jesús murieron así, ¿por qué pensamos usted y yo que todo nos debe de cuadrar como andar en un parquecito jugando voleibol y bien a gusto, todos felices? ¿Por qué uno pensaría que es así? No es así. La realidad es que Dios quiere que fortalezcamos nuestra fe. ¿Y cómo creen que se fortalece la fe? ¿Habrá alguien que pueda hacer músculos sin levantar pesas? ¿Habrá alguien que pueda tener músculos sin el dolor de levantar pesas? Por si acaso nunca ha levantado pesas, es bien doloroso el día siguiente. Entonces no hay músculos y no hay dolor. ¿Cómo creen, hermanos, que la fe madura? Muchas veces hay dolor para que el músculo de tu fe madure. Va a tomar oración, va a tomar paciencia. Así que puede haber un silencio ahorita, hermanos, en su vida, en su matrimonio. Quizás parece ser que Dios olvidó su matrimonio. Puede ser que hay un silencio con tus hijos y ves a tus hijos y oras al Señor que los traiga a los pies de Dios, y oras que hay un cambio de corazón, y a lo mejor sientes como que Dios olvidó a tus hijos. Puede haber un silencio quizás acerca de tu trabajo. Puede existir un silencio acerca de tu familia. Pero si una madre fuera capaz de olvidar a sus hijos y es incapaz, Dios dice, yo nunca te olvidaré. Sí que tenemos una promesa divina, que no importa cómo nos sintamos ahorita, Dios no nos ha olvidado. Amén. Entonces, ¿qué pudo haber experimentado, hermanos, José? Pues pudo haber sentido este dolor que viene cuando todo mundo a tu alrededor parece que están recibiendo éxito y respuestas de oración, sus sueños manifestarse en realidad, y él nomás está ahí como que, ¿y mi sueño qué? Amén. Aún el sueño de este amigo que soñó que iba a morir, murió. ¿Y qué ondas con el mío? No se ha realizado. Pero vean segundo, veo otro potencial problema. Segundo, vemos que pudo haber que experimentó esperanza demorada. Y mientras que a lo mejor pudo haber luchado con envidia, pudo haber luchado con diferentes sentimientos incorrectos al ver que el sueño de otros sí se pueda realizar, vemos en el versículo, noten 23, y el jefe de los coperos
no se acordó de José, sino le olvidó. Vean el versículo 14, por favor, para tener este contexto aquí del capítulo 40. Dice la Biblia, José hablando al copero, dice: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Sí, sí pueden ver la desesperación de José tratando de decir: a ver, acuérdate, mira, hasta injustamente me han puesto en esta prisión, acuérdate de mí, acuérdate. ¿Y cuántos a lo mejor no se imaginan a José? Señor, te pido por el copero que me recuerde. Ya salió cuando se despidieron, Dios te bendiga. Hey, no se te olvide, aquí estoy. Y la esperanza todos los días: ¿será hoy que vengan por mí? ¿Será hoy que me saquen de la cárcel? ¿Será hoy cuando ya el copero por fin convenzca a Faraón para que me saquen? ¿Será hoy? Pero fue muy doloroso porque no es así. Y nos recuerda a este principio que se encuentra en Proverbios 13, versículo 12. Noten, la esperanza que se ¿qué? Demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. ¿Cuántas veces, hermanos, a lo mejor tenemos que recordarnos este versículo? Porque la Biblia habla con tanta certeza que la esperanza esa que se demora, que no se cumple, es tormento, hermanos, a nuestro corazón. Este versículo nos muestra lo doloroso que es pasar día tras día, mes tras mes, año tras año, y todavía no se cumple lo que crees que debe de cumplirse, o la oración que no se ha contestado. Vean esto, José probablemente se sintió sin esperanza, pues pasaron 2 años y el copero simplemente se olvidó de él. 2 años. Amén. ¿Cuántos? Es mucho tiempo. 2 años es mucho. Y reconocemos que a lo mejor él estaba pensando: no, un mes, a lo mejor un mes. 2 años, esto está pesado. Pero la fe de José, no, hermanos, no, era una fe muy extraordinaria, no mengua, no vemos que se queja con Dios, no comienza a insultar a Dios. Entonces, 2 años, hermanos, enteros pasaron. Ahora, ¿estará este pensamiento en el corazón de José? Vean esto en la pantalla: tal vez vendrán por mí hoy. ¿Será hoy? Amén. ¿A quién esperas el día de hoy? Ahorita estoy hablando quizás a hermanas, quizás esperando su futuro esposo, hermanos esperando lo mismo. ¿Cuántos aquí a lo mejor están esperando que su cónyuge a lo mejor tenga cambio de corazón? ¿Cuántos a lo mejor están esperando un bebé que no viene todavía? Aquel ascenso que te prometieron. Y muchas veces el corazón es tal vez hoy es el día. Y esta esperanza, hermanos, es tormento al corazón. Es entonces el tiempo pasa y la esperanza que se demora es tormento al corazón, hermanos. Y tenemos que reconocer que parte de nuestra emoción es esta expectativa de todos los días, simplemente estar con esperanza. Por eso, hermanos, déjales digo esto: la esperanza tiene que estar arraigada a la fe. Esperanza por sí sola es peligrosa. Nuestra esperanza tiene que estar aterrizada y fundada en la fe, no nomás una esperanza. Por ejemplo, yo pudiera tener la esperanza que si Dios quiere, puedo comer todo lo que quiera y enflacar. Pero esa esperanza me ha llevado a estar como estoy. Amén. Entonces, porque no es una realidad. No estoy diciendo que tienes que tener una esperanza falsa, que un día vas a volar como pajarito. Eso nunca va a suceder. Tienes que tener una esperanza que sea respaldada por una promesa bíblica, para que tu esperanza esté firme. No nomás: ay, es que tengo tantos bonitos esperanzas. No, pues Dios te bendiga. También, ¿verdad? Como usted dice el dicho, si mi abuela tuviera ruedas, fuera una bicicleta, ¿verdad? Pero no.
Entonces no se trata de eso, se trata de estar bien, hermanos, fundamentados, no nomás en esperanza. Entonces, una esperanza vacía. Noten, por favor, la esperanza que se demora ocurre cuando comenzamos con la expectativa de que Dios intervendrá. Y más bien va a intervenir hoy, ya mañana. Somos personas impacientes por naturaleza, hermanos. Enfrentamos una prueba y queremos que se solucione rápido. El cumplimiento de nuestra esperanza se demora muy rápido, muy fácil. Noten, nos encontramos esperando aún el rompimiento, pero mientras esperamos nos cansamos y nos desanimamos. Nuestro corazón, noten, se siente enfermo. Satanás nos susurra que el rompimiento nunca llegará, que nunca va a quebrar esa promesa, que nunca se va a cumplir. En medio, noten, de la esperanza que se demora, nuestro escudo de la fe parece una carga pesada a llevar. Y es por eso, hermanos, que muchas veces cuando venimos a la iglesia, es pesado que alguien se mantenga fiel mientras que tiene una esperanza demorada, porque el escudo de la fe parece sentirse como un peso dioquis. ¿Nunca han, hermanos, hecho maletas? Y estás entre, ¿qué llevamos? Ahora, cuando hacen maletas para 7 personas, si me quieren ver de malas, sepa un día que vamos a salir y ese proceso entre subir todas las maletas al carro, les prometo, estoy casi siempre en la carne, casi siempre. Porque veo todos los montones de maletas y yo les digo, vamos a salir 2 días. No un mes, no 3 meses, ¿verdad? Y tener que subir todo, amarrar todo. Pero muchas veces, hermanos, la desesperación y el agotamiento y la carnalidad, ¿saben por qué es? Porque es muy fácil ver todas las maletas y ver innecesario todo. Y cuando gente ve su fe, el escudo de la fe, como algo innecesario, porque de todas maneras ya perdiste esperanza, ya estás desanimado, ya sientes que Dios te ha olvidado, pues estás cargando un escudo innecesario y como que es fácil, sabes que pues también esto ya lo voy a dejar. ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Para qué seguir siendo fiel? ¿Para qué seguir orando? Y uno se quita la armadura, hermanos, porque no hay necesidad de ella, porque ya estás derrotado de corazón. Y cuando esto sucede, hermanos, tu vida comienza a irse, hermanos, de mal a peor, hermanos. La tentación, noten, es dejarlo caer pero si soltamos nuestra fe, podemos perdernos la promesa. No es suficiente comenzar con fe. Debemos continuar en el camino, dando cada paso en fe y debemos tener paciencia. Vean, por favor, fe, más paciencia, promesas recibidas. Y noten que cuando recibimos esas promesas, solo Dios sabe, pero por eso es fe, más paciencia. No, fe y abracadabra. Yo declaro bendiciones, declara todo lo que quieras. Siempre que hablen con un carismático que declara, a ver, declara por favor que se llene mi billetera de dinero, por favor, decláralo. Es bien curioso cómo sus declaraciones son tan ambiguas que cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier cosa cumple con sus declaraciones. Una vez tocando puertas, alguien me dice, Dios te bendice. ¿Cómo sabes? Le dije yo. Y se quedaron, ¿dónde dice eso en la Biblia? No, pues Dios te bendice. Pero ¿cómo sabes? Yo no te puedo decir eso. Le dije, si tú no eres un hijo de Dios, no, Dios no te está bendiciendo. Dice la Biblia que la ira de Dios está sobre ti. Juan capítulo 3, por si acaso no sabe. Esos carismáticos muchas veces dicen cosas que suenan bonitas, pero no todas son bíblicas. Y por eso tenemos que tener fe, claro que sí, paciencia, mucha paciencia. ¿Cuántos reconocemos que José fue un hombre muy paciente? Yo por eso yo siempre admiro a personas que son totalmente contrarios a mí porque los observo y digo, ¿cómo lo harán? Yo conociéndome, yo estuviera bien desesperado. No, hombre, yo estuviera tratando de hacer un martillo a ver cómo quiebro esta prisión. Y hay personas más pacientes. ¿Cuántos aquí pueden decir que son pacientes? Levanten la mano. Bueno, todos estuviéramos bien amargados, todos, hermano.
porque yo sí soy bien ahora, pero también lo que he reconocido, hermanos, que Dios me dé paciencia cuando la necesito. Gracias a Dios, ahorita no necesito paciencia para algo que no estoy enfrentando. Yo por eso veo, por mi personal, digo, no hombre, yo si estuviera como tratando de ver cómo salir, cómo abrir la puerta, cómo ahorcar al carcelero, ¿verdad? Para que me deje salir, porque así pienso ahorita, pero a la misma vez, ¿sabes lo que Dios no me ha dado? La gracia para soportar esa prisión. Y muchas veces, así como Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Yo no necesito la gracia que alguien necesita cuando enfrenta una enfermedad terminal, porque ahorita no lo estoy enfrentando. Pero cuando venga el momento, espero en Dios que Dios me dé su gracia para poder tener paciencia que nunca pensé que tenía, que viene a través de la gracia de Dios. A muchos de nosotros, noten, se nos ha enseñado que recibimos las promesas de Dios por medio de la fe. Noten, eso es cierto, pero es solo la mitad de la ecuación. La Biblia enseña que heredamos la promesa de Dios por medio de la fe y la paciencia. ¿Habrá alguien que viene en su mente que cumplió la obra de Dios en su vida sin pagar un precio? Es más, Jesús podía haber llegado a la tierra y decir, mira, yo ya llegué y es así como yo les voy a perdonar. Nomás voy a aplaudir 2 veces, todos son perdonados y punto, porque Él es Dios y Él puede hacer lo que Él quiere. Pero aún lo que Él logró, lo logró a través de una cruz, muriendo por nosotros. Y si Dios mismo pagó tal precio, ¿por qué pensaríamos que nosotros ya todo debe ser tan fácil y sin tener que pagar un precio, hermanos? Entonces, ¿qué sucede? Regularmente oramos y luego paramos de orar y vemos nuestro reloj. Bueno, ya pasaron 10 minutos. Ya en cualquier momento, ya. Y luego pasa el día, luego pasa una semana, pasan 30 días y como que paramos de orar y comenzamos a murmurar. ¿Dónde está? ¿Dónde está la jovencita que me va a robar el aliento? ¿Dónde está? Y alguien entra en la puerta. No, esta no es, esta debe ser alguien más. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y sabes cómo vemos nosotros la oración? Quiero que vean esta imagen. Nosotros vemos la oración y lo que necesitamos como una máquina de dispensador. Y ¿sabes lo que nosotros nos imaginamos? Y vean la siguiente imagen, nomás vean. Voy a acercar, hay necesidades y noten, voy a ir y nomás voy a poner mi dinero. Y que necesito algo para mis hijos, necesito algo para mi esposo, bebé, ¿qué necesito? Y voy a empujarle el botón y nomás voy a sufrir ese segundo donde va dando la vuelta la cosa esa para tirar lo que yo acabo de pedir, porque si no es así, nos desesperamos, comenzamos a golpear esta cosa. ¿Dónde está? Yo pedí, ¿verdad? Por un esposo, o pedí por la sanidad de mi esposo, o pedí por mis hijos, y no sale esta cosa donde se ponen a pelear, porque así queremos ver la vida nosotros. Queremos pensar que todo es rápido y ya, pero la Biblia nos dice en Lucas 18:1, noten, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar, ¿cuánto? Y no qué. Y no desmayar, ¿sabes qué? No darte por vencido. Pero ¿cuántos de nosotros muchas veces no hemos ni aprendido eso, hermanos? Noten, muchos abandonan su fe en ese proceso. Otros se enfrían, se amargan o simplemente dejan de intentar. La fe, hermanos, que permanece es una fe como la de José, que a pesar de que ha visto sueños cumplidos y a pesar que el de él no se está cumpliendo, la esperanza se está demorando, de todas maneras se mantiene fiel. Déjales doy esto, hermanos, si ven en sus notas, les quiero dar 2 señales si a lo mejor su esperanza se ha demorado o sientes el tormento de la desesperanza en tu vida. Vean primero, por favor. A esa altura, muchas veces ya no escuchas las promesas de Dios. Por más veces que Dios le dijo a Abraham, tendrás un hijo. Mira, sal afuera, cuenta las estrellas, así va a ser tu descendencia. Por más que Dios le dijo eso a Abraham, paró de escuchar.
podemos, noten, saber que estamos en una etapa de esperanza demorada cuando escuchamos la promesa de Dios y queremos explotar. ¿Sabe lo que sucede cuando estoy en consejería matrimonial y hay conflictos? Sé cuando hay desesperanza, cuando, hermana, tienes que someterte a tus... ¡Ah! Comienzan a ponerse verdes y comienzan a tumbar y quebrar cosas. No es tan feo, pero noten que muchas veces se ve la desesperanza. Es igual al hombre, cuando le digo, hermano, pues tiene que amar a su esposa como Cristo amó la iglesia. Pero no es así. ¿Sabes que estás en desesperanza cuando las promesas de Dios hacen que hierbas así? Es que no entiendes. Y lo que pasa es que muchas veces, hermanos, ustedes piensan que yo escribí la Biblia. Y no la escribí yo. Entonces, cuando yo voy y te doy una referencia bíblica, piensas que yo soy el autor, porque inmediatamente la conversación va así. Es que, pastor, no entiendes. Y yo, espérame, pues yo no escribí esto. Y es difícil cuando le digo a los hermanos, no, mejor no digas que yo no entiendo. Mejor, vamos a orar, tú dile, Dios, tú no me entiendes. Y nunca se atreven a hacer eso. Nunca se atreven. Porque cada vez que voy a mostrar una referencia bíblica, se la toman como que si yo soy el autor y como que me quieren decir, no, es que tú no me entiendes. No sé, es que si entiendo, yo te entiendo, pero la Biblia dice, y ni modo. Entonces, pues, o nos arreglamos y somos como Dios quiere, o vamos a vivir siempre haciendo excusas de que a lo mejor Dios no nos entiende. Entonces vas con alguien que tiene temor de algo y vas y le dices, fíjate, la Biblia dice que tengas fe. Es que no me entiendes, hombre. O cálmate, te doy una patada. O sea, no se mentira. Pero muchas veces nos desesperamos, hermanos. Y si usted nota, la Biblia no fue escrita por el Señor. Él es quien nos dio su palabra. Y si hay alguien que a lo mejor sientes que no te entiende, será Dios, porque fue Dios quien nos dio su palabra. Y cuando hay personas que supuestamente dicen que no pueden hacer algo porque tienen una dificultad emocional, siempre apúntalos a la palabra de Dios y siempre diles, así dice la Biblia. Y si se enojan es porque ellos perciben que Dios no los entiende, nomás que se la sacan con el hombre. O sea, a lo mejor estás entrando en una desesperanza porque cuando escuchas las promesas de Dios, es como que... Les digo, hermanos que andan buscando pareja, estaba en la conferencia ya en Celaya, llegan dos jovenazos. Me dicen, pastor, y si visitamos tu iglesia, ¿hay unas hermanas allá? Pues hay hermanas. Pero todo depende de qué buscas, a ver, yo te digo, a ver. Y cómo, no, noten que hay, ¿verdad? Si me explico, o sea, hay estas conversaciones. Un pastor vino conmigo, me dice, ¿cuántos años tiene tu hija? Le dije, no los suficientes. ¿Por qué? Dije, no tanto como tú piensas, pero a ver, ¿por qué? Y donde quiera que voy, siempre me preguntan por mi Sofía. Y digo, no. Esta me ha costado. Amén. Llévate a Luis si quieres, pero él sí fue fácil. Amén. Él fue muy obediente. Sofía, la amo por el tiempo que he pasado con ella. Esto ya es oro, ¿verdad? Que estoy dejando ir. Ahí está Benjamín también, ¿verdad? No, y Benjamín, no, sí, papá, mándame. Pero sí, siempre, hermanos, y noten la desesperación. Ya me senté con un hermano allá, estamos hablando de su situación. Y entiendo, hermanos, pero noten, cuando yo digo a personas, tienes que tener fe, muchas veces es nomás para ver el rostro, porque muchas veces se nota la desesperación, porque las promesas de Dios se sienten como vacías. ¿Cómo sabemos que estamos en desesperación cuando las promesas de Dios quieren como te empujan ese botón en el que uno quiere nomás reventar? Pero vean una segunda evidencia
de cómo nosotros podemos reconocer que ya estamos en desesperación. Nos convencemos, hermanos, que ya no puedo continuar. Quizás a lo mejor alguien se siente ahorita, ¿sabes qué? Ya no puedo continuar. Y una señal de esperanza demorada es cuando Satanás logra plantar una idea en tu mente que ya no puedes continuar con esto. Nunca han estado ahí, ya. Por eso hay tantos matrimonios que cuando tienen dificultad, lo primero que sale de sus bocas es, ya no vamos a poder continuar. Le voy a llamar al licenciado. Yo pienso que lo único que nos espera es divorcio. Es lo único. Porque hay esperanza demorada. La persona que ya está diciendo eso piensa que porque ya le dio suficiente tiempo para que ella cambiara, para que él cambiara, no cambian y entonces se desesperan, pierden esperanza y comienzan entonces a pensar, se convencen, yo ya no puedo continuar, yo ya no puedo seguir siendo fiel. Si encontramos, noten que esa frase aparece repetidamente en nuestra mente, podemos estar seguros que ese pensamiento viene de Satanás. Nunca debemos de estar convencidos que hasta aquí llegamos, que ya no podemos, tenemos que continuar siendo fiel. Por lo tanto, dice la Biblia, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, hermanos. Siempre tenemos que continuar. Y para terminar, hermanos, primero vimos el sueño de otros que fueron cumplidos, pero no el de él. Experimentó esperanza demorada. Quiero terminar con esto. Noten, por favor, número 3, encontrando esperanza en medio de la soledad. ¿Cómo podemos usted y yo encontrar esperanza? ¿Cómo podemos agarrarnos de algo, hermanos, que nos puede ayudar? Porque la vida puede aparecer difícil y sí es cierto, el dolor es real, la desesperación es real, el sentirse como que las espaldas de Dios está hacia nosotros es real, hermanos. Los sentimientos sin duda son reales. Incluso Salmo 77, quiero que vean por favor versículo 3 al 9. La Biblia nos dice, hablando aquí el salmista, me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu, Sila. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. ¿Cuántas veces? Yo me he encontrado así, donde uno da las vueltas, no puede dormir, se siente como atormentado en su mente. Versículo 5, consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no olvidará más hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Noten, hermanos, que aquí el salmista está diciendo, Señor, ¿qué ha pasado? Será para siempre lo que estoy enfrentando el día de hoy. Entonces reconoce, hermanos, por qué existe la desesperanza. Vean eso en la pantalla. Cuando alguien pierde esperanza, será por temor. Tienes miedo y identifícalo, porque muchas veces es difícil para que gente articule por qué se siente como se siente, pero el temor es un factor que transforma la forma que pensamos. El temor, hermanos, transformó a los soldados valientes de Saúl cuando vieron a Goliat, a unos cobardes. El temor, hermanos, fue lo que transformó a Dios chico y a los gigantes muy grandes en cuanto a poseer la tierra prometida. El temor hace que hagas una tormenta más grande que Dios. ¿Cuántos recuerdan los discípulos en la tormenta? Y viene Jesús, le dice, hey, no te preocupes, soy yo. Y muchas veces el tormento, hermanos, el temor nos hace pensar cosas que no debemos de pensar. El temor hace que corras en lugar de pelear. El temor hace que mejor te vayas en lugar de quedarte. El temor hace muchas cosas en nuestras vidas. No solo el temor, pero también la soledad. La soledad hace, hermanos, que entremos en desesperación. Elías se sentía solo, por lo cual concluyó que era mejor morir. Amén. Solo yo he quedado, mátame.
Y Dios sabía que él necesitaba descanso y le dio una torta. Era mexicano Elías, también le dio una torta. Y le toma una torta, come. Muchas veces la soledad hace, hermanos, que nosotros desconfiemos de Dios. Muchas veces no solo es el temor y la soledad, pero vean, porque se sienten atorados. ¿Cuántas veces, hermanos? Yo aquí puse eso porque yo me identifico con esto. ¿Cuántas veces me he sentido atorado en el ministerio? Por lo cual estoy pensando, ¿por qué no se ha cumplido nada en el ministerio? ¿Por qué sigo orando y no se siente como que vamos avanzando? Y el amor es igual con usted, que el amor se siente ahorita atorado. Te sientes que no progresas, que simplemente te quedaste estancado y muchas veces eso hace que te sientas sin esperanza. Pero quiero darles 3 formas que puedes tener esperanza otra vez en tu vida. Primero, quiero que vean. ¿Cómo combatimos la desesperanza? Primero, cuando no entendemos, confía. Cuando no entiendes, confía. Y hay muchas cosas que no entendemos, pero tenemos que confiar en Dios. Esto lo veo muy claro porque con mis hijos, cuando ellos crecen, aunque no crean, los niños ya están predispuestos que desde los 9 años ellos piensan que ya saben más que uno. Entonces, cuando uno les dice, no hagas esto, no entienden muchas veces. Pero muchas veces le teníamos que recordar a nuestros hijos, mira, confía que lo que yo te estoy diciendo es para tu bien, aunque no entiendas. La Biblia nos dice en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mateo 14:26-28. Y a los discípulos viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Y cuántas veces, hermanos, quizás Dios te está diciendo ahorita mismo, no temas, tened ánimo, yo soy. Yo vengo detrás de esta tormenta, yo vengo detrás de este problema, yo vengo detrás de esta tristeza, así que tened ánimo, yo soy, no temas, está todo bajo control, nomás sigue confiando cuando no entiendes, confía. Segundo, recuerda las promesas de Dios. Recuerda las promesas de Dios. Hay una promesa bíblica que no nos gusta, pero es bíblica. La Biblia nos dice en 2 de Corintios 4, versículo 16-18, noten, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Y noten, la Biblia nos dice, sí, hermanos, vamos a sufrir y sí somos vasos frágiles. Y Él ha puesto un tesoro, hermanos, en vasos de barro, dice, pero esta leve tribulación, algo que Dios está haciendo ahorita es para algo que no podemos ver todavía, el resultado. Recuerda las promesas de Dios. Y tercero, ten la foto grande para que te motive. Tienes que tener algo que te motive. Y saben, hermanos, toda la Biblia, cuando una persona, recuerda hace tiempo que alguien me dijo, pastor, es que están escuchando el mensaje, es que tener esta foto en grande no es bíblico. Le dije, ¿cómo que no es bíblico? ¿Cuántas veces Pablo no animó a la gente que sea fiel, no vaya a ser que pierda su galardón? ¿Qué? Pues el galardón es la foto grande. ¿Cuántas veces Dios mismo no le dijo al pueblo de Israel que se mantuviera fiel para que pudieran entrar a la tierra que fluye leche y miel?
¿Cuál era la foto grande? La tierra que fluye leche y miel. El problema para muchos cristianos es que no tienen algo que los motive. Viven para ellos y, hermanos, yo sé, no vales la pena tú mismo. Amén. Así que si tiras la toalla, pues si la foto grande que tú tienes es tú mismo, pues te vas a dar por vencido muy rápido. Debe de haber algo superior a ti por lo cual luchas. Nehemías, hermanos, supo cómo enfocar al pueblo de Israel que quería darse por vencido. Nehemías 4:14 les dijo: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordados del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Van a haber momentos, hermanos, donde a lo mejor no sabes ni por qué luchar. Van a haber momentos, hermanos, donde no vas a saber ni por qué sigues. Y Nehemías le dijo: mira, sigue peleando. Hay gente en tu futuro que todavía no conoces, que dependen de tu fidelidad hoy. Nehemías le dice al pueblo: mira, si pelear por el Señor no es suficiente, pues pelea por tus hijos, pelea por tus padres, pelea por tus mujeres, pelea por tus hogares. Y hay mucho por qué luchar ahí. Hay bastante. Hay nietos por los cuales yo tengo que luchar y todavía no nacen. Hay hermanos, hay futuras generaciones por qué seguir siendo fiel. Todavía no los veo, todavía no sé ni quiénes son. Pero vale la pena la lucha. Seas joven, soltero, casado, divorciado, no importa cuál sea tu circunstancia que ahorita enfrentes, eso es irrelevante. Sigues estando vivo, quiere decir que Dios quiere que tú hagas algo. Así que éntrale a la pelea, sí, muchas veces con corazón quebrantado, pero sigue fiel, porque Dios quiere bendecirte a ti, quiere bendecir lo que tú estás haciendo, pero no es en 24 horas, no va a ser en un mes. Hay cosas que valen la pena que nunca las vas a ver hasta años después, hermanos, años después. Una de las cosas, hermanos, que enfrentamos en COVID fue que perdimos edificios, perdimos tantas cosas. Fue un tiempo difícil para mí, pero lo que yo veía como una condenación, Dios estaba haciendo una obra en el corazón de mi padre y por eso es que fue salvo. Si no fuera por COVID, él nunca se hubiera metido a ver los mensajes en línea, nunca se hubiera metido a ver las predicaciones. Recuerdo un sábado que llega la hermana Lorena y me dice: pastor, hay un hombre que dice que es su padre afuera. Estamos nosotros limpiando, arreglando aquí, todavía teniendo los 2 edificios. Y era mi papá. Y él me dice: Luis, entramos y me dice: no sé por qué te veo con tanta fe de que no tienes miedo a morir. O sea, hemos estado escuchando los mensajes y tú le dices a la gente que para de tener miedo y esto y lo otro. Y yo dije: sí, pues sí. Pero nunca me imaginé la siguiente pregunta, y entonces, ¿y si yo llego a morir, qué es lo más importante que yo debo saber? Era como que si Dios preparó este corazón para que pudiera compartirle de Cristo. Hermanos, no sé qué estás enfrentando ahorita, pero si alguien te olvidó, el olvido del jefe de los coperos seguía siendo la bendición de Dios, porque José tenía que estar en esa cárcel para que unos años después que Faraón tuviera un sueño, él estuviera donde tenía que estar para poder interpretar el sueño, y eso lo iba a llevar a la posición en la que Dios quería que él estuviera. No sacrifiques la posición que Dios tiene para ti porque estás desesperado ahorita. Sigue siendo fiel y sigue confiando en Dios. Vamos a orar, hermano. Señor, te pido por favor, bendice este tiempo de invitación.